Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho, 11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, en la revista de opinión, Democracia. Vamos a dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados para hablar sobre estos días decisivos para definir este domingo en el balotaje entre los candidatos presidenciales en Colombia, Gustavo Petro, exguerrillero, y el empresario Rodolfo Hernández. Precisamente para las últimas horas estaba previsto un debate, un pronunciamiento de un tribunal de Bogotá para que se realice un debate. Finalmente esto no se ha podido concretar y se llega en una final muy apretada, de acuerdo con las encuestas, entre estos dos candidatos finalistas, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Quiero dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: doctor Pedro Viveros, columnista y analista político de Colombia; la doctora María José Rodríguez, analista política y desde Bolivia; y el doctor Jorge Salles, internacionalista y académico. Bienvenida, bienvenidos. Empecemos con don Pedro Viveros. ¿Cómo llegamos a esta definición tan apretada con los dos finalistas, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández? ¿Y cuánto pudiera pesar el que no haya habido en las últimas horas este debate entre los dos finalistas? Muy buen día, Pedro. Miguel, buenos días y saludos a los demás compañeros de este importante panel. Yo simplemente le quiero decir lo siguiente. Aquí llegamos porque hay en Colombia, digamos, una especie de sensación o de percepción de querer un cambio. En la última elección donde se dio la primera vuelta y quedaron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ese fue como el mandato en Colombia, de hacer un cambio, y ahora lo que vamos a hacer el domingo es ver cuál de los dos cambios vamos a tener en Colombia, si un cambio populista de izquierda o un cambio populista de derecha. En eso está abocado el país. Usted me pregunta sobre lo que puede ocurrir si no se hizo el debate. Yo pienso que la sociedad en Colombia está tan polarizada en este momento que un debate no iba a ser definitivo, porque siento que ya las posiciones tan radicales en una campaña tan larga y tan compleja ya estaban tomadas. Entre otras cosas porque en Colombia no es obligatorio hacer ese debate, y segundo porque la justicia en Colombia le permitía al candidato Rodolfo Hernández hacer unas impugnaciones a una decisión, en mi opinión, más bien leguleya, como decimos en Colombia, que política o argumentada, porque no hay en ninguna parte en Colombia la posibilidad de decir que los candidatos no se han podido expresar durante más de un año y medio de campaña para presentarle a los colombianos sus opiniones. Si no es obligatorio, esto no pudiera a los dos finalistas obligarse, porque Petro decía: no debate, Hernández, hay que debatir. Claro, pero mire, le recuerdo algo. Los días previos a la primera vuelta, el candidato Gustavo Petro rehuyó todos los debates en Colombia, con el argumento que pues él tenía una capacidad intelectual más elevada que los otros, y con un debate iba a hacer crecer a los enanitos. Así lo definían en su campaña. No es un término mío, es un término de la campaña del doctor Petro. Y luego en la segunda, pues se ve que tiene una necesidad muy imperiosa de hacer el debate. Estas dos cosas se las pongo como ejemplo simplemente para decirle que no es obligatorio. El doctor Petro desistió de los debates antes de la primera vuelta, y ahora el doctor Rodolfo Hernández desiste de los debates en la segunda, porque no es obligatorio. Si usted me pregunta, creo que debería ser obligatorio, mínimo un debate. Deberíamos tener en Colombia que lo contemplara la ley electoral para que los colombianos pudiéramos tener esa oportunidad. Pero en este momento en nuestra legislación no es obligatorio. Claro, en el caso ecuatoriano,
por constitución y por ley hay obligación de un debate a nivel presidencial. Pero cuando usted dice, Pedro, Petro necesitaba un debate, daría la impresión, una lectura de que con ese debate él pudiera mejorar su ubicación frente a las elecciones de este domingo, que pudiera presumir de que pudiera perder? No, yo creo sin duda que el doctor Rodolfo Hernández, que es un empresario y un exalcalde de una ciudad intermedia de Colombia, del oriente colombiano, es una persona que tiene un discurso con mucho impacto, muy populista y reducido a la lucha contra la corrupción, que es un mal muy importante en Colombia, pero no es el único. Y creo también que el doctor Rodolfo Hernández tiene muchos vacíos en su discurso. Entonces yo siento que Gustavo Petro veía la oportunidad de presentarse a la opinión pública como un candidato mucho más preparado que Rodolfo Hernández. Entonces, pues sencillamente no se pudo dar esa oportunidad, que yo creo que era la que estaba buscando estratégicamente Gustavo Petro, y no se dio. Y le repito, el discurso de Rodolfo Hernández es reduccionista y solamente llevado a la lucha contra la corrupción, que es un mal importante en nuestros países, pero no el único. Y Gustavo Petro, por su parte, pues es un candidato maximalista, que propone una serie de ideas que, en mi opinión, son muchas de ellas incumplibles. Ahora, doctor Pedro Viveros, no solo ha sido una campaña del empresario Rodolfo Hernández contra la corrupción, sino también contra los políticos y los partidos políticos. ¿Eso le permitió llegar a la segunda vuelta con ese discurso contra la corrupción y contra la clase política? Sin duda, sin duda. Qué pena no haber puesto en contexto, pero cuando le digo de la lucha contra la corrupción, él mete dentro de ese mismo paquete los partidos políticos, los dirigentes, personas que han socavado el erario público en Colombia. Y sin duda, como usted muy bien lo dice, están metidos los partidos políticos también en ese discurso. Y es un discurso populista porque él se abroga a ser el dueño del pueblo en Colombia, que lucha contra ese mal. Entonces, por eso yo lo defino como un candidato populista con, digamos, una especie de síndrome autoritario que lo hace ver como una persona populista y de derecha. ¿Cuál cree, doctor Viveros, que pudiera asustar más al colombiano? ¿Cuál gana, Petro o Hernández? Pues yo siento que en Colombia lo que hubo, mire esta curiosidad, que la comparto con ustedes. En la campaña solo hubo una persona que originó los dos discursos, que se llama Gustavo Petro. Petro originó el discurso del petrismo, es decir, de su proyecto político, pero él mismo originó el discurso del antipetrismo. Entonces usted en Colombia, cuando se va a encontrar a las personas que van a ir a las urnas, va a encontrar un grupo que dice, voy por Petro con sus ideas, y otro grupo de personas que dicen, voy para que Petro no gane la elección. Entonces, si en ese escenario yo se lo defino, pues usted ya puede ver, digamos, la dinámica de la elección. El mismo candidato genera en los votantes, en un grupo, esperanza y en el otro un temor por llegar a la presidencia. Yo, desde que no es que sea tan joven, tampoco tan mayor como el doctor Rodolfo Hernández, que tiene 77 años, pero en mi experiencia, yo nunca había visto que un candidato en Colombia propusiera los dos temas de campaña, el petrismo y el antipetrismo. Bien, quiero dar la bienvenida a María José Rodríguez. Ella es una analista internacional, analista política. Y María José Rodríguez, ¿cómo ve esta definición, este finish en Colombia entre los dos finalistas polarizados, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Buen día. Buenos días, muchas gracias, Miguel. Siempre es un gusto estar en tus programas, y buenos días y saludos a los copanelistas. Es un honor estar con ustedes. Yo diría que tenemos que aferrarnos a dos cosas que dijo Pedro muy interesantes. Uno, que es una decisión entre dos populismos, uno de derecha y uno de izquierda. Es decir, que tampoco tienes muchas decisiones. Es una
disyuntiva muy compleja para el pueblo colombiano, que tiene que decidir entre dos elementos muy parecidos, pero contradictorios en términos, digamos, de dónde están en la política. El medio está desaparecido. Lo que yo veo en Colombia y en los dos candidatos es que se han tratado de acercar no del todo honestamente en términos de transparencia y de ser honestos con lo que realmente piensan al centro en temas muy álgidos como el aborto, como los impuestos, como las religiones, etcétera, que los dos tienen visiones que tratan de acercarse a los valores nuevos de la gente joven, a estos valores que están flotantes, como siempre digo, y que no terminan de asentarse, pero que son valores que van a determinar por quién voto y cómo quiero mirar el mundo en adelante. Este es un cambio paradigmático y ellos tratan de acercarse a ese paradigma que se está armando. Y lo grave de esto, que lo decía Pedro, es justamente que la polarización es el ambiente más nutritivo, donde mejor crece el populismo. Y la polarización hace que no haya una facultad de debate y de análisis para ver realmente lo que está mejor en el país, sino que se da pie a las respuestas rápidas de la coyuntura y a las esperanzas rápidas que pronto terminan cayéndose y pronto terminan siendo desilusiones de las pocas respuestas que se pueden dar. Por un lado, tratar de arreglar todo Colombia en un solo mandato que quiere Petro, y en el otro lado limpiar todo, ¿no?, con todo el sentimiento y la buena voluntad que tiene el ingeniero. Además, me parece muy simbólico que se haga llamar el ingeniero, ¿no? El ingeniero en toda Latinoamérica significa algo un poco más sabido, más conocedor, ¿no? Es muy simbólico. Pero lo que realmente me preocupa de esta elección que muestra para toda Latinoamérica es la calidad de las derechas. La calidad de las derechas que no han podido en estos últimos 20 años realmente reinventarse. Estas derechas son casi prehistóricas, ¿no? Tanto lo hemos visto en Chile, lo vemos en Brasil, lo estamos viendo ahora, y que estas derechas lleguen tan fácilmente a través del TikTok, sin un debate, sin una confrontación verdadera de las ideas, sin un trasfondo, sin mirar a profundidad. Yo creo que eso nos debería preocupar, porque esto va a marcar el ciclo del populismo y lo va a seguir nutriendo, y para mí esa es una de las preocupaciones. Lo mismo pasa con las izquierdas, pero las izquierdas están tratando de reconvertirse. Creo que Boric es un buen ejemplo de ese intento de reconversión, y ojalá la izquierda pueda tener una mejor vida en adelante, pero la propuesta de las derechas es algo realmente preocupante y, como les digo, prehistórica, ¿no? Eso en marcos generales y visto desde acá de lejos. Tú nos dirás, Pedro. Sí, María José, con este panorama, ¿cómo cree que pudiera pronunciarse el colombiano que va a elegir en las urnas a su nuevo presidente? Bueno, las últimas encuestas dicen que Petro subió 3 puntos y el ingeniero bajó 6, por lo tanto habría hay una diferencia cortísima, pero que estaría subiendo, y la tendencia de Petro es de subir. Los indecisos, como siempre, van a ser los que van a decidir, y los indecisos deciden en función de lo que recuerdan de los TikToks y de esto, no de un debate, no de una propuesta, digamos, profunda y honda, que yo tenga que masticar, que tenga que analizar hasta el domingo. Imagino que esa decisión va a ser más de impulso, más sensaciones ese día, por lo tanto, todo puede pasar. Y creo que esa ha sido la lógica que ha estado condicionando a las elecciones en Latinoamérica, que todo puede pasar. Antes de darle la palabra al doctor Jorge Salles, quisiera volver con Pedro Viveros a propósito de lo que dice María José Rodríguez. ¿Cómo estaría las encuestas al cierre de la campaña y en vísperas de las elecciones de este domingo? Pues están muy apretadas las encuestas en sus números. Digamos, hay una especie de empate técnico en la mayoría. Yo lo que veo por las cifras de la primera vuelta, ya no tanto en las encuestas, sino en materia electoral, es que Rodolfo Hernández tiene mayor capacidad de repesca en la segunda vuelta por el número de votos que sacó el tercer candidato, que era Federico Gutiérrez.
Si esos votos de Federico Gutiérrez se pasaran en un porcentaje importante a la campaña de Rodolfo Hernández, porque esos votos no son petristas, son lo que yo le definía a Miguel hace un rato como antipetristas. Si esos votos se pasan a la campaña de Rodolfo Hernández, por supuesto en política nunca 1 más 1 es 2, pero si eso ocurriera, podría uno pensar que ese volumen de votos en la repesca le da la posibilidad a Rodolfo Hernández de ganar la presidencia, porque Gustavo Petro tiene un margen más pequeño de pescar en esta segunda vuelta, porque no va a aumentar el volumen de votos. Van a ser los mismos votos de la primera vuelta, pero distribuidos entre 2 candidatos. Eso, digamos, es lo que yo veo, y por eso siento que Rodolfo Hernández, en esa estrecha paridad que hay, podría sacar una ventaja al final si, le repito, se pasaran esos votos como en las matemáticas, pero pues ustedes saben que la política no son matemáticas, es otra historia. Yo lo que estoy viendo es que hay unas regiones de Colombia donde podría estar la decisión de ese voto si no se aumenta el voto en blanco y, le repito, se traspasaran esos votos. Una cosa que yo quisiera comentar de lo que dijo María hace un momento. Yo hago un símil que me lo enseñó un estratega español entre la izquierda y la derecha referido al fútbol. La izquierda es ese equipo maravilloso cuando tiene el balón, es decir, cuando tiene la idea, el tema de la campaña, son Pelé, son Messi, y se mueven muy bien dentro del campo cuando tienen el balón. Y la derecha es el fútbol italiano, el catenaccio, es decir, buscar el error. Cuando cogen el error, toman el balón, no lo sueltan y ganan las elecciones. En esta campaña de Colombia, siguiendo ese símil de ese estratega español que me lo enseñó, yo siento que el final de la campaña para Gustavo Petro le quitaron el balón. Vamos a ver si el catenaccio del ingeniero Rodolfo Hernández logra ganar, porque al final la campaña de Petro no tuvo la fantasía ni tuvo el balón cuando yo le hacía referencia al fútbol, Miguel. Bien, muy ilustrativo ese ejemplo que ha puesto el doctor Pedro Viveros. Doctor Jorge Salles, bienvenido. ¿Cómo ve esta definición presidencial en Colombia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Buen día. Miguel, buenos días. Hola María José, un gusto verte. Doctor Viveros, un gusto. Miguel, usted ya conoce mi criterio, María José, tú también me has oído en esto antes. Yo creo que seguimos entrampados en esta paradigmática obsesión latinoamericana con pensar que los procesos políticos son el camino a la solución de los problemas de nuestros países. El doctor Vivero decía hace un momento, se decantará si Colombia va hacia una solución populista de izquierda o una solución populista de derecha. Y con todo respeto, doctor, pienso que no van ni a una solución de ningún tipo. Colombia, como Chile, como Ecuador, como Bolivia, como Perú, seguirán hasta que cambiemos de paradigma de fondo, querida María José. No los paradigmas politiqueros, sino los paradigmas de fondo, de cómo creemos que debe funcionar una sociedad, de qué significa ser un ciudadano responsable, de qué significa el no aspirar a solo un puestito en el Estado o pensar que la solución de Petro de empleo garantizado para todo el mundo hace sentido. Hasta que no cambiemos esos paradigmas mucho más profundos, vamos a seguir, como ya me han oído esta metáfora antes y supongo que se cansarán de ella, rearreglando las sillas en la cubierta del Titanic mientras el barco se hunde. No tengo, Miguel, ningún tipo de visión de quién va a ganar o quién va a perder. Me parece que los análisis del doctor Viveros respecto de los números y de la capacidad de repesca de un candidato versus el otro son perfectamente sensatos y hacen sentido, pero ya veremos. Mi comentario va tal vez más allá. Nos preocupamos tanto de quién va a ganar la elección y de las propuestas que todos sabemos que son falsas y que sabemos que no las van a cumplir ni las quieren cumplir, pero no nos preocupamos de ir más al fondo,
de, por ejemplo, temas esenciales como qué porcentaje de nuestros presupuestos va a la educación, qué porcentaje de nuestros presupuestos es malgastado en, lamentablemente, la necesidad de seguridad, porque tenemos una serie de salvajes en todos nuestros países dedicados a tratar de destruir todo. Es decir, Miguelito, usted ya me conoce, yo soy escéptico del proceso político y de esta obsesión latinoamericana con la idea de que es en la política y en los procesos políticos y en las elecciones que se van a resolver los problemas de nuestros países. No creo que es así. María José hizo referencia a la promesa de Petro de arreglar Colombia en 4 años. Todos sabemos que esa es una promesa absolutamente falsa, pero no pasamos de declararla falsa, y yo creo que tenemos que empezar a trabajar en pasar de ahí. Así que, en cierto modo, Miguel, en cierto modo lo que le estoy diciendo es, por favor, no me describa como analista político, porque yo no soy analista político, yo soy analista social, y creo que la política interfiere con la solución de los problemas sociales. El futuro de Colombia es igual de negro con el uno que con el otro. Y el de todos nuestros países, mientras sigamos obsesionados con que la idea esencial es la idea política. Fin de sermón, querido Miguel, no quiero continuar en deprimente línea. Sí, doctor Salles, cierto es que no van a arreglar los problemas ni uno ni otro, pero Colombia tiene que definir entre uno de ellos. ¿Y cuál es la perspectiva con cada uno de ellos, doctor Salles? Bueno, ahí ya me pide simplemente juicios de valor personales, ya más allá de la esencia analítica. A mí me aterra más Petro que el ingeniero Fernández, pero el ingeniero Fernández también me aterra. Admira a Bukele. Es un hombre de una lengua suelta, espantosa, dice horrores. Es decir, me da la sensación un poco de un tiro al aire. Lo que era Rafael Correa cuando era candidato acá, como lo describió un amigo mío paraguayo, un mono con revólver. Entonces, vea, una vez más, uno de nuestros países enfrenta la terrible disyuntiva entre un mal y otro, entre algo aterrador y otra posibilidad aterradora. Y por eso me parece tan importante que trascendamos esta obsesión política y empecemos a trabajar juntos, todos nosotros, en cambiar los fundamentos de nuestras sociedades, los paradigmas dominantes en la crianza, en la educación, en la responsabilidad ciudadana. Ahí sí podemos empezar a pensar en sacar estos países adelante. Ahora, repito, usted me regresa al redil político. Finalmente es un juicio de valor por lo que pudiera valer, y no creo que vale mucho. Personalmente me aterra más Petro que Hernández. Creo que de Hernández es posible que Colombia se recupere más fácilmente que de una presidencia de Petro. El doctor Pedro Viveros, ¿será que más aterra Petro que Hernández por el pasado de uno y de otro? Yo simplemente recurro a lo que yo veo, percibo en Colombia. Yo sí soy analista político, yo no soy analista social ni tampoco político, soy un analista político. Entonces, al definirlo así, veo en Colombia que al crearse de la misma persona los dos discursos que le decía, del petrismo y del antipetrismo, tiene que generar mucho temor en la sociedad ese discurso, porque, le repito, yo en Colombia había visto pues unas sociedades que se debatían entre un candidato y otro y las alternativas, pero nunca que un mismo candidato originara las dos sensaciones de su grupo de partidarios electrizados con el discurso, y también en un país la otra mitad totalmente empanicada, decimos en Colombia, con la posibilidad de que él llegue al poder. Entonces, ahí yo lo definiría. Y lo otro es que Colombia es un país que ha superado una media docena de violencias. Esta es la primera campaña política en Colombia en más de 60 años que no tiene como eje central el discurso de la paz o de la violencia. Por eso yo creo que están saliendo unos temas que estaban como por debajo de la alfombra y que no se veían por ese tema de la paz
que teníamos siempre en las campañas. Y al aflorar, pues están aflorando unos discursos de corte populista de izquierda y de corte populista de derecha. Es decir, en otras circunstancias donde hubiéramos tenido como eje central la paz y la violencia cuando las teníamos, yo dudo mucho que el ingeniero Rodolfo Hernández hubiera podido entrar a la segunda vuelta. Creo que se habría ido el país por otros sectores diferentes. Pero al quitarnos eso con el proceso de paz con las FARC, pues hombre, comienzan a surgir otros temas que son preocupación de los colombianos. Yo, Miguel, quiero pedirle un favor al final, es que yo tengo una cita médica aquí en Bogotá y debo retirarme. Entonces quisiera pedirle excusas a usted y a su amable audiencia que me excusen para poder ir a mi cita médica y retirarme y agradecerle profundamente a María, a usted y al doctor Jorge, porque he aprendido mucho en su programa. Les ruego me disculpen a todos ustedes, pero debo retirarme, Miguel. Sí, solo una pregunta pequeña. Entendemos su situación, señor, y le comprometemos para en otra ocasión, quizás la próxima semana, seguir hablando. ¿Cuáles serían los escenarios con uno y con otro? Con una circunstancia, se ha encasillado a Petro como vinculado al socialismo del siglo XXI, que ha sido tan nefasto en la región. Vemos lo que pasó en el Ecuador con Correa, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. ¿Cómo se podría asociar? Y con un populista como Hernández, que a lo mejor pudiera despertar expectativas, incertidumbres, pero expectativas, antes que la certeza de un Petro como un hombre de izquierda, como un ex guerrillero del M-19? Miguel, Petro es un hombre nostálgico, no solamente del chavismo, sino también del comunismo. Cuando usted oye a Petro los discursos de él y los comienza a diseccionar, se encuentra que hay una dialéctica todavía sesentera de los 70, con unas, digamos, nostalgias de un Estado planificado en materia económica, con una serie de valores para llevar a las personas a unos juicios un poco cercanos a definir quién es bueno y quién es malo en la sociedad. Digamos que esas cosas él no ha logrado sacárselas de esa esencia que él tiene, entre otras cosas, pues porque su origen es en el comunismo, en un grupo guerrillero y en un partido que firmó los acuerdos de paz con la sociedad colombiana y los han cumplido. En eso es totalmente de acuerdo. Con una sociedad que también le dio la oportunidad a Gustavo Petro de ser representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá, 3 veces candidato presidencial. Y esa misma sociedad, él niega y dice que este país no es una democracia. Con ese tipo de argumentos yo siento que él tiene unas nostalgias muy fuertes en materia del comunismo a la usanza y de un chavismo que él no ha podido sacárselo del discurso. Y yo creo que eso en la realidad genera muchos temores. Muchas personas sienten que eso pues no es el camino para resolver los problemas del país. Si Petro fuera presidente, le va a tocar algo muy difícil, y es ese votante electrizado que está con él por ese discurso, termina desilusionándolo, porque después las realidades del mundo y de la sociedad colombiana le va a tocar cambiar el discurso. Yo recuerdo a Bill Clinton cuando decía que uno en campaña la hace en poesía, pero le toca gobernar en prosa. Entonces ahí podría haber unas desilusiones muy grandes de unas expectativas que él ha creado con esa idea que yo le digo. Y del ingeniero Rodolfo Hernández, yo creo que es toda la incertidumbre total del ejercicio del poder de una persona que cuando fue alcalde de Bucaramanga, pues tuvo unas acciones bastante autoritarias en el ejercicio del poder, con unos resultados importantes en el manejo de las finanzas de esa ciudad que fueron valiosos, una ciudad que estaba quebrada, la recuperó, fue austero, me protegió las finanzas, eso también es cierto, pero con muchas, digamos, acciones autoritarias, que eso también, digamos, los colombianos, yo creo que tienen ahí una expectativa a ver el cómo lo resuelve. Y tiene otra ventaja, en mi opinión, es que ha dicho que él no, hay temas que no maneja, pero se va a rodear bien. En la alcaldía de Bucaramanga lo hizo, con un muy buen equipo. Vamos a ver esa incertidumbre que genera, sobre todo en los conceptos autoritarios, pues de llegar a ganar, le convendría más bien bajarle un poco
a esas acciones autoritarias, Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Pedro Viveros. Lo volveremos a convocar a la revista de Opinión Democracia. Siempre importante su opinión, analista político colombiano. Muy amable, Pedro. Muy buen día. A ustedes, mil gracias. Muchas gracias. Pedro. Volvamos con María José Rodríguez. Con estos ingredientes, con estos señalamientos, ¿cómo ve el panorama de definición en Colombia? ¿Y cuáles serían para María José los dos escenarios, con Petro y con Hernández? Es bien difícil responder a esa pregunta porque los candidatos populistas normalmente pintan un panorama de lo que van a hacer y de lo que quieren hacer y de cómo es su visión y sus valores en campaña muy distinto de lo que realmente terminan haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema que decía Pedro muy bien, Petro tiene una nostalgia de la izquierda de los años 70, que la tiene toda la izquierda latinoamericana, no tanto Boric, pero la izquierda, digamos, de hace unos cuantos años la tiene así, es muy nostálgica, llena de buenas intenciones, pero no tiene un recorte de gastos, no puede ver bien los temas de corrupción, está muy ligado con procesos de crimen organizado, es decir, tiene taras muy, muy grandes que están tratando de separarlas y crear movimientos más importantes y más sostenidos. Eso está pasando en Bolivia, está pasando en otros lugares. Por lo tanto, Petro va a tener que ir demostrando que se tiene que ir separando en el ejercicio del poder de Chávez y de esa izquierda que fue muy corrupta, que fue muy ligada a procesos poco claros y no legales. Se va a tener que ir separando de esta visión que se tiene y va a tener que ir demostrando que puede generar un reencuentro, un país que siga siendo tan exitoso en los términos económicos, que pueda tener relación con otros países. Los temas de los TLCs van a ser muy complicados para Petro porque no entran dentro de su visión de cómo deberían estar las cosas. Por el otro lado, las exigencias de los valores que yo le decía, estos valores que están generándose, y ahí hay que darle una respuesta a Jorge. Es una buena noticia el tema de que los jóvenes hoy nos están planteando nuevos paradigmas y los están construyendo poco a poco, porque los paradigmas se van construyendo y es una buena noticia, que seguramente eso va a hacer saltar muchos de los procesos que tú tanto criticas, pero hay que estarlos mirando y es también dentro de la política, ¿no? Y dentro de la política es que se crean esos paradigmas también, entonces habrá que estar mirando los dos mundos de la política y lo social, etcétera, juntándonos, ¿no? Y bueno, para el ingeniero Rodolfo, el tema de tener que responder a demandas como el aborto, tener que responder a derechos, a visiones de derechos ciudadanos, va a ser muy complejo porque evidentemente tiene un corte mucho más autoritario. Él no está para responder ante derechos, sino para poner en orden la casa. Esa es más o menos su lógica. Y gobernar poniendo en orden la casa es muy complejo, es muy complicado, se puede hacer en una pequeña municipalidad, en un pequeño distrito, pero es muy difícil solamente poner en orden a un país, ¿no? Porque hay muchas expectativas de derechos que se tienen que cumplir, de derechos que se quieren alcanzar, de demandas que se quieren conseguir. Entonces, el choque con esta visión de voy a poner en orden esto y después hablamos de lo demás, y sí, estoy de acuerdo. Y si el tema del aborto es un tema, bueno, lo resolvamos en referéndum. Entonces las feministas, con toda la razón del mundo, dicen esto no podemos ponerlo a que voten sobre nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces esa conversación no la tiene Rodolfo, no está mirando esas tensiones sociales y esta construcción de nuevos valores. Creo que Petro tiene una visión más cercana a los derechos, a la construcción de estos valores. Sin embargo, es una visión de mucha nostalgia, es también más lejana, no está empapada verdaderamente de los valores nuevos que tiene, y cuando la izquierda empieza a gobernar desde la nostalgia, empiezan a ocurrir los errores
que han ocurrido hasta ahora, porque quizá la respuesta de un estado del bienestar en los años 70 podría ser una respuesta válida y hoy día no lo es tanto. Por lo tanto, tienen que empezar a flexibilizar algunas cosas, pero las dos visiones para gobernar van a confrontar con la realidad y creo que los escenarios no son tan bondadosos para Colombia. Sí, a mí me asusta mucho más y hay que verlo desde los sustos, como decía Jorge, me asusta muchísimo más la derecha dinosaurica de Rodolfo, me asusta muchísimo su visión de restringida en términos de derechos, en términos de derechos de mujeres, de participación, de esta ciudadanía que se tiene que reconocer en la diversidad, no solamente de sexo, sino de género mucho más grande. Creo que ahí nos debería asustar mucho más que esa derecha populista sea la que dirija un país tan lindo, tan profundo, tan poderoso como es Colombia. María José, quizás en la realidad colombiana, ¿cuál sería la incidencia internacional de ganar Gustavo Petro o de ganar Rodolfo Hernández con una circunstancia? Decía que le asusta el populismo de derecha, pero Colombia en general ha sido un país con predominio de las organizaciones de derecha. Esa combinación que se han repartido durante las últimas décadas, el conservadorismo y el liberalismo, y que se sumó el polo democrático. Sin embargo, el tema internacional pudiera incidir. Por ejemplo, Petro sumándose a las dictaduras de Venezuela, de Maduro, la dictadura de Nicaragua, de Daniel Ortega, la dictadura cubana, que pudiera cambiar ese manejo de una política nacional proyectada hacia lo internacional, el socialismo del siglo XXI precisamente, a diferencia de las incógnitas con el populista de derecha como es Rodolfo Hernández. María José. Bueno, vemos que la polarización que se ve en cada uno de nuestros países y que es, como les digo, el caldo de cultivo del populismo, donde mejor se nutre, también se ve en Latinoamérica, ¿no? Si vemos Latinoamérica como un sistema totalmente polarizado, sí vamos a entender que Colombia pasaría hacia la izquierda y es una ganancia para digamos, el socialismo del siglo XXI, que se está pensando desde las lógicas de Puebla, qué sé yo, eso podría ser, pero yo creo que hay una necesidad muy importante de las izquierdas de diferenciarse de lo que fue la izquierda del siglo XXI y crear movimientos más duraderos, mucho más transparentes, más ciudadanos. Creo que esa es el reto que tienen las izquierdas en Latinoamérica y Boric lo puede estar asumiendo un poco, pero ese reconstruirse, renovarse va a ser muy importante. No creo que Petro vaya a estar tan pegado a la visión, digamos, chavista de la izquierda. Tampoco lo está haciendo Luis Arce en Bolivia, se está diferenciando mucho de Evo Morales. Entonces hay una tendencia a crear una izquierda no tan angurrienta, no tan lírica, pero tampoco tan corrupta y separarse de lo que fue esta izquierda, que fue realmente una desilusión muy grande, y reconstruir algo como un movimiento mucho más grande, y eso tiene un proceso. Por lo tanto, no creo que vaya a ser un tema que vaya a apoyar a la visión chavista, sino que da este reinicio, este comienzo, esta visión de querer reconstruir la izquierda. Esa es una oportunidad para Petro. Si se va más hacia el chavismo, seguramente va a ser muy criticado y no va a tener el apoyo ni va a ser legítimo en el pueblo. Y cuando usted decía sobre los autoritarismos y que Colombia ha sido tradicionalmente conservadora, sí, pero con límites. Yo creo que el ingeniero Rodolfo no tiene límites. Es una persona que no tiene límites en su visión autoritaria y en su visión del mundo. Nadie en este mundo sale a decir que sí, que Hitler tenía algunas cosas buenas. Hoy en día no se hace eso, no es decible, no es posible que un candidato a la presidencia tenga esa visión así. Por lo tanto, sí me asusta más porque es un conservador
pero sin límites. Y creo que los conservadores que van yendo hacia el centro son mucho más manejables. Esto no es manejable, va a ser una sorpresa en el gobierno, y creo que es muy peligroso que gobierne solamente con la visión de que tenemos que resolver la corrupción y poner en su lugar las cosas en este país, como que estuviera todo desordenado y no hay procesos sociales y que no hay un tejido social que se tiene que nutrir, reconfigurar, y que también se tiene que gestionar, ¿no? No es solamente poner las cuentas en orden. Y creo que esa visión tan pequeñita y tan minimizadora de los problemas del Estado complica su futura gestión. Veamos, yo no creo que haya solamente una visión de quiénes votan más, quiénes tienen más posibilidades de capturar el voto, de pescar el voto. Creo que todo puede ser posible en este domingo. Las encuestas no nos dicen mucho, las tendencias tampoco. En Latinoamérica hemos aprendido que las tendencias no son fiables hasta el día del voto, así que todo puede pasar. Bien, doctor Jorge Salles, a ver su escenario de ganar Petro o de ganar Hernández con esta visión de la situación internacional. Gracias, Miguel. Comienzo con felicitarte, María José, porque creo que el análisis que has hecho, y particularmente, aunque también de las perspectivas del doctor Petro, pero particularmente de los potenciales riesgos de una presidencia del ingeniero Hernández, es brillante. Tal vez yo plantearía lo siguiente, y ya lo planteé, pero me permito repetirlo. ¿Cuál es más fácilmente reversible? Yo creo que el ingeniero Hernández, si llega a la presidencia de la República, no va a poder, precisamente por la institucionalidad muy bien establecida en Colombia, no va a poder llevar a Colombia en la misma dirección en la que han llevado algunos otros populistas de derecha a países, especialmente en Centroamérica. La institucionalidad colombiana lo puede resistir a Fernández mucho más efectivamente de lo que lamentablemente la institucionalidad y la sociedad colombiana podría resistir este terriblemente marxista-leninista embate que puede representar Petro. Y es ahí donde, respetando absolutamente tu criterio, María José, y repitiendo mi admiración y respeto por el brillante análisis que acabas de compartir con nosotros, nada de lo que dices no me asusta en el ingeniero. Lo que me asusta a la final más, lo que hace que en un lado de la balanza pese más que el otro para mí, es que el ingeniero no va a poder convertir a Colombia en un país nazi. Ni va a poder, no hay la misma capacidad de hacer las barbaridades desde el poder que está haciendo Bukele. Mientras que Petro sí podría llevar a Colombia en una dirección mucho más difícil de reversar, porque tiene al vecino de al norte y porque tiene a los cubanos y porque, esa es toda una maquinaria que viene trabajando en tomarse nuestros países. Y Petro es el menos indicado, con todo respeto nuevamente, para renovar la izquierda latinoamericana. O sea, me gustan tus ideas sobre Boric, ya veremos, pero Petro, olvídate. Ahí no hay ninguna renovación de la izquierda latinoamericana. Entonces, es ahí donde a mí se me inclina la balanza, respetando absolutamente tu criterio. Simplemente, mira, si vamos a ir por un mal o por otro mal, ¿cuál mal es más fácilmente reversible? Y sin ninguna duda para mí, el mal de Fernández, sin negar en absoluto todo lo malo que tú señalas que encierra el ingeniero. Entonces, personas razonables podemos siempre estar en desacuerdo, y con personas inteligentes y amigas como tú, pues encantado de estar en desacuerdo si lo estamos, pero es el comentario que ofrezco a tu, repito, brillante análisis. Bien, muchas gracias. ¿Quiere hacer un apunte, María José? María José quiere decir algo, Miguelito. A ver, con esto cerramos. Yo tampoco creo verdaderamente que Petro sea el renovador de la izquierda latinoamericana. Lo que digo es que va a tener que entrar en un proceso de reflexión muy profunda para ver esta nueva tendencia de la izquierda que se está pintando recién, y va a tener que sumarse a esa, porque si se queda en esa izquierda tipo Chávez, seguramente no va a perder toda la legitimidad posible y así no va a poder gobernar. Entonces, la pregunta es, ¿crees que lo va a hacer?
¿Perdón? ¿Crees que lo va a hacer? Eso es lo que tendría que hacer. Eso es lo que tendría que hacer. Que lo vaya a hacer no sabemos. Vamos a ver en adelante. Eso no podemos saber con ninguno de los dos candidatos. Sí. ¿No? Bien, para el debate, muchas gracias al doctor Pedro Viveros, analista político colombiano que nos atendiera desde Bogotá, la doctora María José Rodríguez, analista política boliviana, y el doctor Jorge Salles, también internacionalista académico y analista social, por analizar estas perspectivas complejas, difíciles en Colombia. Este domingo la definición entre los candidatos finalistas, Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, y el empresario, exalcalde de Bucaramanga, el doctor Rodolfo Hernández. Muchas gracias a ustedes por la participación y el aporte a este análisis de las elecciones apretadas en Colombia este domingo. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas. 8:56 en el territorio continental ecuatoriano, y les recomendamos, ya viene Clarito Está, el segmento con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Quiero recomendar antes el programa Controversia, en escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, este sábado a las 8 de la mañana. Vamos a abordar un tema de coyuntura, de preocupación, que debiera ser de preocupación de todos: cómo afrontar la crisis de la gobernabilidad del Seguro Social ecuatoriano, cómo enfrentar sus problemas estructurales y la demanda. Uno de los puntos de la demanda indígena precisamente es la no privatización del IES. Vamos a analizar con los expertos, con la doctora Patricia Borja, el economista Fernando Mosquera y el actuario y académico Rodrigo Ibarra este sábado. Recomendación para que sigan Controversia en escena. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento, y ojalá vengan días mejores para el país, porque estamos preocupados y seguiremos insistiendo porque haya sensatez, porque haya diálogo, porque haya mediación para tratar de recuperar la paz, el trabajo, el desarrollo económico, y no la violencia, el vandalismo, la barbarie que se está entronizando en algunas ciudades y provincias del país con este levantamiento indígena que no va a conducir a nada si aquí no hay diálogo y no hay solución. Y el gobierno atender las demandas sociales viables, por cierto, porque hay algunas inviables, como el decir alto a la privatización del IES. No hay privatización del IES, la Constitución prohíbe. Y, sin embargo, eso se vende a quienes de manera irracional están actuando, y muchos de ellos que no saben por qué protestan, por qué salen a las calles, pero sí saben de violencia, vandalismo y destrucción. De mi parte, muy buen día, feliz fin de semana. Esperamos volver en mejores condiciones para el país el próximo día lunes. Ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio Clarito Está. Muy buenos días, queridos amigos. Este es un programa de Clarito Está en el que Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito Está. Hola, bueno. Vicente, bienvenido. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Puedo decir que estamos una vez más físicamente presentes. Sí, no es que estuviéramos etéreos la última vez, pero estamos físicamente presentes. Estamos en un lugar físicamente juntos. Estamos en un mismo cuarto grabando este programa por ustedes, queridos amigos. Para nosotros es un gran gusto volver a la presencialidad. Ya volvemos a la presencialidad esta vez.